Saludos, soy Carmen Enid Acevedo. Estamos en Esto es lo último. Este programa que hemos grabado va a ser un programa de Esto es lo último 23 de septiembre, jueves. A las 11 de la mañana aquí estamos. ¿Por qué? Porque queremos hacer un análisis completo con uno de los abogados trabajadores del área del sistema de corrección que quizás puede completar muy bien el análisis que iniciáramos la pasada semana, el viernes, cuando el fiscal federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, trajo una acusación de un gran jurado para atender uno de los problemas que se habla a veces en la opinión pública y otras veces por lo bajo, de cómo se constituye la vida cotidiana de los confinados en Puerto Rico. Cómo las diferentes organizaciones de confinados atienden actividades ilegales, los derechos humanos y de qué manera se defienden y cuál ha sido la evolución de esas organizaciones a partir de su existencia 40 años. Cuando la acusación federal trae el pasado jueves el relato de cómo 244 agentes del negociado federal de investigaciones se fueron a investigar lo que estaba haciendo a principios de este siglo, desde el año más o menos 2006-2007, una intervención desde la cárcel que te hacían una llamada o te hacen una llamada y advertían que un familiar tuyo estaba secuestrado, uno de los modus operandi, y por ahí empezaban a pedir rescate, lo que se conoce como uno de los fraudes tradicionales, y mucha gente cayó. Hablaban específicamente en esa acusación federal de que los 27, una de las organizaciones que existe hace 40 años en el sistema carcelario de Puerto Rico, organizaron ese tipo de esquema de fraude, además de otros. Yo atendí el pasado viernes lo que a mí me parece que es un dato importante en el manejo de esa información que trae hoy el gobierno de Estados Unidos a través de la Fiscalía y cómo la evolución de esas organizaciones colocó en algún momento a líderes del Partido Nuevo Progresista en reuniones con los líderes de las organizaciones carcelarias. Y para eso hemos traído a el ex administrador de corrección, Lorenzo Villalba, una persona que ha estado en el mundo de ese complejo, por decir, escenario de la Comisión de Derechos Civiles, fue su director ejecutivo, también de la Junta de Libertad Bajo Palabra, que conoce cómo se ha estructurado y ha evolucionado esas organizaciones de confinados. Antes de hablar con el licenciado Lorenzo Villalba, como siempre, compartan los contenidos de Bonita Radio. Vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Y la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Ahí estamos y van a tener en pantalla siempre todos los lugares donde pueden conseguir a Bonita Radio y siempre el agradecimiento a nuestros auspiciadores hasta el día de hoy. Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa y la cooperativa de Vega Alta. Y ahora vamos a hablar con nuestro invitado Lorenzo Villalba. Una vez más, gracias por compartir tu conocimiento con Bonita Radio y nuestros internautas. Gracias, Carmen Enid. Un saludo para ti y los que nos están escuchando y viendo por las redes. Me sacaste de lo que yo llamo el exilio en Chicago para volver otra vez al tema que me apasiona, que es el tema carcelario. Toda una forma u otra he estado vinculado a él. Y nada, aquí estoy para comentar contigo lo que me pareció una gran noticia la semana pasada. Las autoridades federales como que descubrieron que existe un grupo que se llama Los 27. Exacto. Y que es una organización que ellos llaman criminal, que opera en instituciones carcelarias en Puerto Rico y en Estados Unidos, y que hablan de toda la clase de contrabando y actividades ilegales que genera unos casi 45 millones de dólares.
Esa noticia, pues, es una admisión de las autoridades, ya sea de Puerto Rico y de Estados Unidos, de que el sistema carcelario de nuestro todavía persiste esos grupos y el gran atractivo que tienen es el poder económico que generan sus actividades. Así es que creo que amerita que entre tú y yo podamos ir un poquito al pasado para ver de dónde es que surgen todos estos grupos y cuál es la perspectiva que debemos tener de lo que está ocurriendo ahora mismo en la isla. Claro, mira, a mí lo que más me llama la atención es que en la interpretación y la presentación pública de esta acusación no traiga esa historia que yo conozco porque soy, no solamente soy periodista, sino porque trato de estar informada de lo que ocurre en nuestro país a través de todas sus instituciones. Y el detalle que yo no vi fue precisamente el contexto histórico de cómo han evolucionado estas organizaciones, quiénes son los que han atendido públicamente el funcionamiento de estas organizaciones y por qué. Y lo primero que quisiera establecer contigo, en efecto, hace 40 años, y son una detrás de la otra, existen en las instituciones carcelarias de Puerto Rico los ñeta, muy conocidos por uno de sus fundadores, Carlos La Sombra, Torres Meléndez, y en el caso de los 27, una historia particular que se ubica en un residencial público, Manuela Pérez, y tú me corriges si tengo la historia, pues me falta algún dato y un poco esa es la conversación. Vas bien. Muy bien, que quisiera tener contigo. Y surgen en un momento en que Puerto Rico tenía un sistema carcelario que tenía que poner al día y que había no solamente un componente de contrabandos, que eso pues lo hablaremos desde ese 1980 hasta el momento, pero también un asunto de derechos humanos y derechos civiles que se atendió precisamente después de el 1970, cuando surgen las dos organizaciones a través de un pleito de clase. Yo quisiera plantear o que tú me digas desde dónde en ese 1970 podemos ubicar la historia de la creación de estas dos organizaciones. Bueno, pues a mí siempre me gusta dar la perspectiva histórica Claro. de la importancia que tuvo en el 1971 en la prisión de Ática en Nueva York, el gran motín y la gran rebelión carcelaria que ocurrió allí para esa fecha, 1971, en septiembre, el mes que estamos aquí celebrando 50 años de ese acontecimiento. Ese motín y esa toma de la prisión por los reos constituyó un acontecimiento que estremeció a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque además de ser una institución que había más de 3,000 confinados, tomaron la institución. No es que tomaron parte de ella, sino tomaron toda la institución. Hubo 4 o 5 días de negociaciones con un grupo que vino de la comunidad, que incluyó a Germán Vadillo y a otros concejales de Nueva York y a otras figuras de la vida política y social de Nueva York. Y al terminar ese periodo de 4 o 5 días de negociaciones intensas, entonces el Estado decidió reconquistar la prisión con violencia, sin ningún plan de ataque, todo fue a tiro limpio, como dicen por ahí, y murieron más de 40 confinados, más de 10 rehenes que eran oficiales de custodia, y todo ese acontecimiento puso a la luz pública la situación carcelaria en términos del hacinamiento, el ocio, la falta de estructuras físicas, falta de programación, todas las cosas que empezamos entonces a escuchar a través de todos los años de lo que constituían la situación carcelaria en los diferentes países. Pero lo más importante de ese motín de Ática, que siempre lo he dicho y lo he reiterado, es que dentro de los grupos de confinados, que la mayoría eran afroamericanos, el grupo de hispanos latinos donde más predominaban eran los puertorriqueños.
Y siempre en la historia moderna de Puerto Rico, el ir y venir de puertorriqueños a Nueva York, a Connecticut y a diferentes estados, venir a Puerto Rico, ir a Nueva York, ese ir y venir trajo la influencia de lo que había ocurrido a nuestro sistema correccional, y no tan solo al nuestro, sino a otros países. Lo de Ática fue una bomba atómica en las prisiones que se vino reflejando por todo el continente americano en diferentes etapas, pero eso es otro tema para otro programa. Claro. Lo importante es que esos grupos que se rebelaron en Ática ya venían teniendo unas estructuras que nosotros llamamos organizaciones, llámale gangas, llámale bandas, o bandos, Claro. identificados por su, ya sea porque eran afroamericanos, pero afroamericanos con diferentes subdivisiones. Claro. Estaban los musulmanes, que era un grupo que tenía una visión más religiosa. Entonces, los puertorriqueños estaban allí también con los Young Lords. Claro. Y esas influencias llegaron a Puerto Rico inmediatamente. Así que tienes que tomar eso como punto de partida. Me llama la atención que hables de Hermán Vadillo y te pregunto hasta dónde Hermán Vadillo estaba asumiendo que era un representante electo. De hecho, es el primer puertorriqueño que tiene posición en el Congreso de Estados Unidos. Te pregunto si la intervención de él también tenía que ver con el hecho de que los puertorriqueños estaban representados en esa. Claro, eso es cárcel. Algo. Muy bien, sí, exactamente. Eso fue lo que provocó la presencia de estas personas que fueron los mediadores. Este grupo que te estoy mencionando, que eran como 10 o 12 mediadores, estuvieron porque habían rehenes, habían más de 40 o 50 rehenes de oficiales de custodia, empleados de la prisión, y empezó este proceso de identificar cómo se podía resolver el problema o la situación sin una confrontación que fuera catastrófica. La presencia de Germán Vadillo, pues había uno que otro puertorriqueño adicional que eran concejales, pero ellos lo que estaban era escuchando los planteamientos de los confinados y entonces transmitiéndoselo a la administración. Ese proceso es un proceso que después vamos a escuchar en otras instancias, en otros países, en Puerto Rico, que cada vez incluyeron motines y toma de rehenes, y entonces negociar, mira, cuáles son los problemas. Entonces, ese grupo, incluyendo Germán Vadillo, empezaron a escuchar toda la problemática de lo que por ejemplo, un rollo de papel inodoro cada 30 días. No había programas en español, ni hay programación de nada de rehabilitación. No había ningunos programas de rehabilitación. Exacto. El oficial de custodia no podía hablar directamente con el confinado. Todo era a base de toques con la macana, con el rotén. Uno para caminar, dos para parar, señalando para que te moviera. O sea, todas estas cosas que estaban pasando fueron los que abrieron los ojos para que el país pudiera entender lo que estaba pasando en Nueva York. Claro. Y en ese sentido, pues, el toque puertorriqueño, como yo digo, fue fundamental, y yo creo que eso, siempre le he dicho que hay que buscar en ese acontecimiento lo que ocurrió hace 50 años y cómo su efecto todavía tiene en todos los sistemas correccionales. En el 1974 fue el que se denomina como uno de los motines más graves en el sistema correccional de Puerto Rico. Estamos hablando del 30 de agosto del 74, hubo 3 personas muertas y 7 heridos graves. Ahí ya está Carlos Lasombra como uno de los organizadores de la protesta. Carlos Lasombra
venía también de participar como reo, estuvo desde el 1958 entrando y saliendo de la cárcel hasta su asesinato en el 1981. Exacto. En el 74 ya Carlos La Sombra venía de estar en una prisión como fue La Princesa, que se cerró a principios de los años 70, pero Carlos La Sombra aparentemente tenía la influencia ideológica de todos aquellos confinados, presos políticos que hubo en Puerto Rico en la década, que quizás más presos nacionalistas hubo, por venir de todo lo que terriblemente se dio en la historia de Puerto Rico con relación a la persecución de los independentistas. Wow. Esa influencia, yo creo que coloca a Carlos La Sombra, tú me corriges, en ese personaje que también habla desde el punto de vista de los derechos humanos, un poco más allá, cercano a su asesinato, hablaba de su preferencia ideológica hacia la independencia de Puerto Rico, pero sobre todo organizó lo que a mí me parece que es la base de estas organizaciones, valga la redundancia, de confinados, que es la cotidianidad, cómo va a ser la conducta de un confinado organizado desde los ñetas en esa vida de el mundo carcelario, porque esa es su cotidianidad. Claro. Si Carlos La Sombra participa de ese motín, los ñetas, ¿cómo es que se enfrentan y cuáles son las diferencias? Y tú puedes establecer cuáles son las diferencias entre los 27 y los ñetas. Primero que nada, tengo que decirte que Puerto Rico, cuando en los 70 a 74, ese periodo, viene arrastrando un legado histórico español en nuestro sistema carcelario, okay. Carmen Enid. La Princesa es una estructura que usaban los españoles. Exacto. Parada 8, otra estructura que usaban los españoles. El Castillo en Ponce, otra institución que eran unas barracas que usaban los españoles. Claro. En la cárcel del distrito de Arecibo. Seguimos. Nuestro sistema en el 1970 todavía tenía resabios de la época española. La única estructura que tú puedes decir que fueron los americanos que la hicieron fue la penitenciaría estatal. El Oso Blanco. Bueno, tú hablas de La Princesa, influencia obviamente de ese legado del imperialismo español en Puerto Rico. Allí estuvieron, como dijimos, esos confinados que nada tenían que ver con la ideología que practicaron y trajeron en su lucha los nacionalistas. Coincidieron, ahí es que hablamos de Carlos La Sombra con esos confinados. Pero de ahí sale Carlos La Sombra, no solamente con esa influencia ideológica, sino con una posición clara con relación a cómo deben ser tratados los confinados, esa cultura de oficiales sociopenales que venían con esas, vamos a llamarle, esas costumbres extremistas relacionadas a la conducta y cómo se debe disciplinar a un confinado. Claro. Llegan a la penitenciaría estatal de Río Piedras, mejor conocida como el Oso Blanco, y allí sí que hay no solamente más reos, más confinados, sino que allí hay una mirada mucho más crítica de parte de esa comunidad carcelaria, y hay un motín en el 1974. Grave, Carlos La Sombra como uno de los organizadores, ahí están las imágenes, y ahí también se trae dos elementos importantes para mí que parten de ese independentismo que en ese momento traía un Carlos Gallizá, senador del Partido Socialista Puertorriqueño, y lo ubica, además de algunos miembros de la prensa, en un manejo de opinión pública particular desde esa comunidad carcelaria. ¿Qué tú puedes traer de ese momento? Y como tú hablabas ahorita, la influencia que pudo haber tenido el motín de Ática en el 1971 y qué estaba pasando en esas comunidades carcelarias a través de Estados Unidos y el mundo.
pues básicamente puedo ver como una similitud entre el motín de Ática a gran escala y el de la princesa a menor escala, pero más o menos el motín, la toma de rehenes, las negociaciones con un grupo de mediadores y con la eventual cierre de la princesa, porque a raíz del motín el gobierno, el Tribunal Federal cerró la institución y más adelante, año a 2 años, también cerraron un Tribunal Federal ordenó el cierre también de la penitenciaría estatal por las condiciones de hacinamiento, ocio y todo lo que hemos estado discutiendo. Pero lo más importante de Carlos La Sombra fue que él era un reo o un confinado que era un gran estratega en términos de cómo él visualizó la población penal para proteger la población penal de los ataques de los depredadores. Siempre hay que tener esa dicotomía, como yo llamo, de lo que es el preso, que es, como ellos llamaban, el que quiere cumplir su tiempo tranquilo, al que viene con actitudes de violencia a tumbarle las propiedades al más débil, a utilizar el sexo como influencia y de control, y donde el gobierno y el Estado no tenían nada que ver con lo que estaba pasando. No había presupuesto, oficiales de guardias penales que no tenían preparación, todo un sistema que estaba arcaico y que estaba listo para una explosión como la que ocurrió en Ática. Así es que yo veo además fundó la organización conocida como Asociación Pro Derechos de Confinados Humilde. Al principio le pusieron humilde. Que después le quitaron el humilde porque se veía como algo más débil. Y entonces se organizaron capítulos en toda la isla. O sea, y Carlos La Sombra, Carmen Enrique, cuando yo lo conocí, es una persona bien más bajita que yo, que soy bajito. No era un fortachón, una persona fuerte, nada. Él lo que tenía era un carisma carcelario, como yo llamo, que convencía con su palabra a la gente y que entonces fue desarrollando la situación que está ocurriendo en las prisiones y que pudo manejar también con gran éxito una proyección a la comunidad, a la prensa, sobre cuáles eran los reclamos que ellos hacían versus lo que estaba pasando con el gobierno y con lo que estaba pasando en la prisión. Así que yo creo que es un líder carcelario que surge cada 40 o 50 años. Así es como yo lo catalogo a él. Cuando tú dices lo que los nietas proponían desde ese liderato de Carlos La Sombra, ¿cómo tú lo contrastas con lo que proponían los 27? El grupo de Carlos La Sombra, la asociación, tenía una estructura más organizativa. Tenían bien claro cuáles eran lo que ellos querían y lo que no querían. Ellos no querían en su grupo confinados que fueran violadores de mujeres, de niños, de delitos contra ancianos. Ellos tenían como un código para definir lo que ellos no querían versus lo que ellos sí querían. Y a base de eso, pues establecieron unas diferencias que yo llamo filosóficas, pero básicamente es de que ustedes hacen eso y nosotros no queremos que ustedes hagan eso y nosotros vamos a imponer unas estructuras de control dentro de la prisión. Y establecieron códigos de disciplina que tú podías entrar a un módulo cuando se identificaba con los nietos, tú veías en la pared las cosas que tú podías hacer y las que no, los mandamientos, como yo llamo. Claro. Así es que en ese sentido, y te tengo que llegar a de dónde sale el nombre de los 27, porque todo el mundo habla del 27, pero eso no es un número de la lotería. Claro. Eso tiene una fecha específica. Cuando cierra Penitenciaría Estatal y la Princesa,
todos esos confinados fueron llevados a la institución regional de Bayamón, que era una estructura recién construida, que era para sumariados, y allí, y con una capacidad para solamente 308 confinados. Allí la llenaron con más de 1.600. Eso vino a ser el detonante Exacto. de lo que estaba pasando en términos de la convivencia. Eso Y fue cuando sacaron la gente de la penitenciaría y los empezaron a distribuir y llegaron a Bayamón, lo que hoy se conoce como el Complejo Regional del Área Norte, whatever. sí, que solamente era una prisión, la regional de Bayamón. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Esa prisión tenía entonces estos módulos, que eran 5 módulos, llenos de confinados y sin ningún control de las autoridades, pues puedes ver que entonces el comportamiento entre los confinados, los depredadores continuaban con sus ataques, y los de la asociación, los ñetas, estaban entonces tratando de ver cómo ellos podían contrarrestar eso. Entonces, el 27 de junio de 1980, 27 de junio de 1980, los ñetas atacaron al grupo de los adversarios y mataron al hermano del líder de los 27. De los 27. Uh-huh. Y entonces ahí fue que comenzó el reconocimiento del grupo 27 y de la guerra que duró y que todavía estoy seguro que sigue durando hasta el día de hoy. 27 de junio de 1980. Ese día, Uh-huh. y mira, Carmen, se me paran los pelos porque yo en ese momento yo era investigador del Procurador del Ciudadano en una división que se creó de casos de corrección. Uh-huh. Y el superintendente, Víctor Maldonado, que en paz descanse, me hizo el cuento de cómo fue el motín, cómo fue todo. Y sabes que ellos fueron a donde, los prisioneros fueron a donde el superintendente y le dijeron, no podemos convivir con esa gente, no podemos convivir. Pues él tomó la gran decisión, porque pues no creo que él sabía las consecuencias, ¿verdad? Uh-huh. Los dividió físicamente. Exacto. 2 módulos para los 27, 3 módulos para los ñetas, en un espacio todo bien cerca. Y ahí empezó el toma y dame, la gritería entre unos y otros, la guerra declarada, 27 de mayo de junio del 80. Claro, ahí esa segregación fue lo que creó más conflicto. Definitivamente ya estaban identificados quiénes eran unos y quiénes eran otros. Sí. Ahí el asesinato de ese líder de los 27, se inicia la lucha, o sigue la lucha, prosigue la lucha, que yo me imagino en términos de quiénes son de un bando y de otro y cuáles son las particularidades de unos y otros, que se mantiene hasta el día de hoy, como tú dices. A mí me llama la atención cómo en esta postura de esa acusación federal se trae el elemento del narcotráfico dentro de las prisiones como un elemento fundamental a la hora de definir desde el punto de vista de la acusación que eran los principios o era la manera en que la organización producía un producto y mercadeaba un producto a través de celulares, etc. Uh-huh. Y eso me pone específicamente a nivel de la acusación, y tenemos una imagen que es de una colega periodista que está tratando de establecer en 3 puntos lo que trajo la acusación federal, que establece el 27 de junio de 1980 como el día de su creación. Uh-huh. Correcto. Para el control de las cárceles, aquí estamos trayendo el contexto de cómo es que se dan las diferencias entre 2 organizaciones para poder establecer entonces desde dónde es que habla
o hablan los 27. Distribución de drogas, imponían impuestos a reos que introducían drogas y hablan de los famosos 40 millones. Exacto. Pero en este contexto a mí no se me puede quedar fuera cómo es que ha habido una intervención interesante de la política partidista, más allá de que a partir de los años 80 la administración de Carlos Romero Barceló propuso y logró un proyecto de ley para que los reos votaran. De ahí parte todo un interés de ciertos políticos en la mirada del escenario carcelario, obviamente atraído por los votos, pero en un momento la negociación es mucho más visible. Uh-huh. Yo quisiera que tú me dijeras si entiendes que hay un contexto particular, más allá del asunto del voto, que ubica a la política partidista negociando directamente con los confinados. Bueno, tengo que decirte que los confinados y abogados que abogaban por la reforma penal utilizaron entonces otros mecanismos para hacer reclamo a las estructuras de gobierno. Por ejemplo, la radicación del caso Morales Feliciano y Efraín Montero en el Foro Federal. Exacto. En el Tribunal Federal, que tú sabes que eso tuvo unas implicaciones de toda la vida de los últimos 40 años. Pues esa intervención de los confinados en los tribunales fue otro mecanismo que ellos empezaron a utilizar muy hábilmente, y el otro fue ir a los tribunales locales, estatales, y también a la Asamblea Legislativa. Y recuerdo que, no sé si tú te acuerdas, yo no sé si tú habías nacido, pero cuando Francisco Aponte Pérez era presidente de la Comisión de los Jurídicos. Claro que me acuerdo. Esa comisión fue a las prisiones con la prensa, y era, yo creo que la primera vez que eso estaba ocurriendo. Periodistas con legisladores visitando una prisión como era el Oso Blanco. O sea, ese día yo nunca me olvidaré, porque ahí me temblaron las rodillas, porque caminando por el patio, cuando miramos hacia donde estaban todos los reos, todos estaban gritando, y todos estaban en posición como de tirarse al patio. Y eso fue para mí un momento bien, bien intenso. Así es que yo creo que al principio de los 80, con esta comisión de los jurídicos de Aponte Pérez, pues yo creo que entonces la población penal sabía o entendía que podían utilizar otros mecanismos, además de la protesta, las huelgas de hambre, los motines, claro, para llevar a cabo sus reclamos. Utilizaron, ahí están los abogados y son públicos, incluso Arián Duce era abogado de ese pleito. Hay muchos, Juan Ramón Acevedo, etcétera. Sí. Había todo un grupo que incluso en el inicio de sus carreras participaron de ese pleito federal, que colocó definitivamente el asunto de las cárceles hacia el escenario de la opinión pública, y era un asunto de noticias, ¿verdad? La intervención de Juan Pérez Jiménez como el juez que tenía la administración de ese caso, de ese pleito de clase, etcétera. Y Carmen Enid, recuerda que también habían unas voces bien potentes, que era Doña Trina Rivera de Ríos, portavoz del Comité de Amigos y Familiares de Confinados. Exacto. Che Juan, el fundador de CREA. Claro. El Colegio de Abogados, como bien señalaste, el Colegio de Trabajadores Sociales. O sea que el tema carcelario era un tema que era bien atractivo en términos de lo que estaba pasando, porque las imágenes eran dramáticas. Claro. Llega una doctora Mercedes Otero de Ramos, administración 1984-1992, Rafael Hernández Colón. Doña Mercedes tenía una visión muy salubrista, por así decirlo, del control de las cárceles. Era una socióloga, una mujer que tenía
una académica que tenía una amplia experiencia en el manejo de los seres humanos, de la evolución y de cómo socialmente se podían o no integrar a un espacio. Y ahí está doña Mercedes. Era otro tiempo, era un tiempo de mucha más negociación, mucha más participación desde el punto de vista de la administración, de corrección y de la política pública. No olvidemos que en algún momento ahí hubo unas negociaciones que no se dieron allá para el 1980, que no se dieron desde el punto de vista, creo que Panchito de Jesús Chuc, Francisco de Jesús Chuc estuvo en la primera negociación de ese motín, hubo dio para atrás, por así decirlo, la administración con relación a una de las negociaciones y metió la policía, etcétera. Sí. De ahí partimos a ese periodo del pleito de clase, cambia una administración, 1992, y vemos como hubo un freno en las multas, que sabíamos que era lo más que amenazaba la administración pública en términos de quién administraba, y era la administración de Rafael Hernández Colón. Salimos de ahí y parece que nos colocamos, por lo menos lo que la historia nos está diciendo a partir de 1992, en un acercamiento distinto en términos de los políticos y de las personas que representaban. Fíjate que tú me hablaste del legislador Francisco Aponte Pérez, la administración de la administración de corrección, doña Mercedes Otero, en algún momento la que era administradora del DESCA, también Isabel Sulibere, doña Isabel, cómo olvidarla, participaba con una relación directa con doña Mercedes en aquello que para ellas era súper importante, que era atender el asunto de las drogas y cómo todavía había en la cárcel un gran mercado de drogas. Sí. Se identificó en algún momento entre lo que tú entiendas, ¿verdad? Y tengas conocimiento, en ese periodo, el problema del contrabando de las drogas desde el punto de vista de los 27, o no se dirigió a una organización en particular. Lo que pasa es que el control de las instituciones, luego del asesinato de Carlos La Sombra, en marzo del 81, y el asesinato de Manota, el líder de los 27, en septiembre 30, en el sistema penal, todos los confinados fueron distribuidos en toda la isla. Y tengo que recordarte que fue el coronel Jorge Collazo, que fue de administrador de corrección, que tomó la decisión de dividir las prisiones y asignarle a cada bando una prisión. Y entonces los del 27 se trasladaron a Guayama y los demás a Bayamón, Ponce, y así sucesivamente. El sistema entonces tenía dos grupos que controlaban, los 27 y los Nietas. Los 31, que es un grupo del oeste, eso es un grupo más pequeño, pero eso es otra historia. Pero al tú controlar la prisión como grupo, además de que tú tienes una estructura dentro del grupo, que eran los portavoces, que eran el que dirige el módulo, pues entonces tú facilitas lo que es el contrabando, el control de vida diaria, el control de los privilegios, quién va a la cocina a trabajar, quién va a la esquina a hacer algún trabajo de limpieza, todas esas cosas internas empezaron a ser controladas por los confinados a un nivel superior. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de que el Estado no tiene la capacidad del control por todas las cosas que pasan del presupuesto y todo lo demás. O sea, que el control de droga, de contrabando de droga, Carmen Enid, además de las drogas,
tú no tienes idea qué otras cosas entran en contrabando a la prisión, cosas que tú te ríes, pero es verdad, había confinados que traían langosta y cocinaban en la celda. Increíble. Cosas que tú te quedas. Y entonces, al surgir los teléfonos celulares, que antes eran unas cosas bien grandes, yo no Bien sé si grandes, pero ahora son pequeños. eso fue otro mercado para tú atender. Y entonces, pues, la demanda por las drogas tradicionales, por las pastillas que ahora aparecen por todos lados, pues eso hace que el lucrativo negocio, pues entonces se sigue floreciendo y todos tienen acceso según las estructuras que hay en cada organización. Así que yo creo que esa visión, pues hay que tenerla bien claro, de que se mueve mucho dinero en las prisiones. Y no es en Puerto Rico nada más, es Claro. en donde quiera que haya seres humanos y donde quiera que haya corrupción, donde quiera que haya un sistema que tenga unas limitaciones, tú vas a tener esa debilidad y eso es parte de lo que uno tiene que atender como parte de un sistema de gobierno. Claro. Cuando tú me dices que hubo ese nivel de control, ahí es que vemos que fue, fíjate que es un nivel de control desde las organizaciones carcelarias, pero no desde el Estado. Exacto. Estamos claros. Ahí está el contrabando, cigarrillos, drogas, etcétera, etcétera. Pastillas. Fíjate como tú bien dices que cambia la demanda, ¿verdad? Ajá. Lo que necesariamente en algún momento podía ser heroína, ahora cambia a pastillas, etcétera, Sí. etcétera. Los celulares, evidentemente, en esta acusación se establece que son los vehículos que se utilizan y las herramientas que se pueden utilizar para ese contrabando. Salimos de esa línea y aquí es donde a mí me llama la atención cómo cambia esa interferencia que a partir de lo que hace Jorge Collazo, que es distribuir y ya las organizaciones toman control, están distribuidos a través de todas las instituciones Uh-huh. penales, se acercan ciertos elementos de específicamente del Partido Nuevo Progresista, y tengo que decir que es que la historia los ubica en conversaciones directas con el liderato de los confinados. No es que esto es una novela, como siempre les repito a algunos políticos de los que hablamos, que no es un tema de ficción. Uh-huh. Ahí está la historia. Y yo quiero empezar por colocar esa historia tan lejos como la elección, la administración del 2008 al 2012, que es donde vemos y se denuncia que hay una participación, por ejemplo, de un narcotraficante entrando a las prisiones a través de una vista que se da legislativa en la cárcel 172 en Bayamón. Cuando eso ocurre, y ahí están las imágenes, en Puerto Rico se están dando dos conversaciones desde la legislatura y el mundo carcelario. Y es la famosa privatización. Ah, sí. Pero además de la privatización de las cárceles, ahí está una comisión de seguridad pública que dirige Héctor Martínez, que lleva a José Coquito López a la prisión en momentos en que hay también un interés de ciertos grupos de narcotraficantes de controlar lo que está pasando en la cárcel. Yo te pregunto como administrador, como persona que ha estado en el sistema a través de las diferentes agencias, y de hecho, qué interesante que estuviste en la Junta de Libertad Bajo Palabra, y lo primero que nosotros vimos a través de Héctor Martínez, el ex senador del Partido Nuevo Progresista,
es una participación como jefe, como miembro de la Junta de Libertad Bajo Palabra, en un caso particular que ya en este programa no podemos entrar, pero tiene que ver con la Junta y todo lo que pasó a través de uno de los convictos por narcotráfico, que ha sido una figura notoria, porque estuvo por lo menos 6 años prófugo, y es el caso de el narcotraficante de Bayamón, que salió con una orden falsa Sí. de la Penitenciaría Estatal de Río Piedra, Sí. Que involucra, volvemos, elementos del Partido Nuevo Progresista en ese asunto. Junior Cápsula, José Figueroa Agosto, como el ex representante de esa área de Bayamón, el representante Silva, Toñito Silva. Todo esto se da y nosotros vemos de buenas a primeras que hay un narcotraficante que dice, asesor legislativo y participa de una vista. Te preguntaba si tú en efecto, ¿cómo lo leíste cuando esto ocurrió en el 2008, a sabiendas de cómo es que se estructura el asunto en las cárceles? Bueno, primero me gusta dar una perspectiva histórica. Claro. Desde el 80 hasta el año que tú mencionas, 2008, la mayoría de los reos estaban concentrados en la guerra entre los bandos. Y realmente en los procesos políticos como tal, las elecciones, su participación no tenía esa importancia, que no era la pelea, la guerra, la batalla, Claro. estar pendiente, sobrevivir. Yo creo que ese año, como tú bien has dicho, que tiene esa imagen donde tú tienes a un presidente de un cuerpo y a un exalcalde reunido con el líder de un grupo, llámese quien se llame, Bonifacio, lo que sea, y teniendo esa gran prominencia, pues empezó a despertar entonces en la población la capacidad de que si tú haces una negociación política con grupos, con personajes políticos, tú puedes tener unos privilegios y tener otras cosas que a lo mejor no las tienes con el día a día, que estamos peleando, lo que sea. Mira, vamos a hacer esto. Y yo veo que desde el 2008, en todas las elecciones, yo participé como observador en todo. El grupo del PNP, siempre los funcionarios que iban a las prisiones siempre estaban más organizados, llegaban más temprano, tenían uniforme. Era una dinámica que a mí siempre me impactaba, porque yo creo que ellos fueron los que entonces empezaron a explotar ese voto confinado. Y Esa pasando lo posibilidad. que tú acabas de mencionar, cómo tú entonces tienes a un legislador que dentro de esa comisión no es a Francisco Aponte Pérez, que es totalmente otra persona diferente, pero tú tienes entonces personas que están dentro del mundo del narcotráfico, entrando a la prisión con una investidura de autoridad y poder, y eso crea una distorsión, yo pienso, de lo que está pasando y de lo que puede ocurrir en las prisiones. Ahora, también recuerda quién fue el secretario de corrección en esa época, del 2008 al 2011 por ahí. Carlos Carlos Molina, Molina, un ex. que venía de ser un representante que había perdido la primaria para ser alcalde de Arecibo. Y yo, pues no tengo nada en contra de él, porque yo... Y fue un funcionario de la Administración de Corrección, es un ex guardia penal. Exacto, exacto. Pero entonces, como te digo, yo pues siempre he tenido relaciones cordiales Claro. con todos los secretarios, administradores. Siempre me ha gustado tener esa dinámica por los estudiantes que yo he llevado a las prisiones. Claro. Pero ahí tú te das cuenta de cómo empieza la politización
a permear las relaciones entre la oficialidad del gobierno y la población penal. Entonces todo se desvirtúa en lo que son los pequeños privilegios, como yo llamo. En vez de ver el sistema como un total, lograr una reforma, lograr qué es lo que quiere el gobierno, qué es lo que quiere la administración, la que sea, cómo vamos a llevar a cabo el proyecto de rehabilitación o de mejora, cómo vamos a hacer un mejor sistema correccional que utilice sistemas y políticas y procedimientos más modernos de otros países. Tú no ves eso, lo que es, mira, si tú nos das el voto, te voy a dar la oportunidad de 1 hora más de visita de la familia. Si tú nos das el voto, te voy a llevar una piscina para los nenes cuando venga la visita. Si me das el voto, voy a hacer una cartelera de boxeo en la prisión. Y tú sabes que eso ocurrió. Así Exacto. que esas cosas uno tiene que verlas desde la perspectiva de que, pues yo creo que eso lacera el sistema correccional y hace más daño que cualquier otra cosa. Tú podrías decir que en ese sentido, y me parece interesante, la administración, el gobierno compartido de 2005 al 2008, Aníbal Acevedo Vilá en la gobernación, el Partido Nuevo Progresista en la legislatura, ahí es que empieza a haber unos movimientos y más tarde, obviamente ya es público, que en esa administración el secretario entonces de Corrección, Miguel Pereira, se cuestiona por qué Tomás Rivera Chats y Carlos Molina y Abel Nazario se reúnen con los líderes de los confinados. Tú podrías decir que entonces hay una evolución de lo que ejercían en términos filosóficos esas organizaciones carcelarias a partir de 1980 a lo que se convirtió más tarde del cuatrenio 2004-2008, todo empezó por ahí y ya se consumó hasta cierto punto en la elección del 2008. Mira, tú bien dijiste que Carlos Lasombra a principios de su rol como líder carcelario estaba identificado con un bando. Perdón, con una ideología. Con una ideología. Una ideología, claro. Entonces, eso fue cambiando. Y fíjate que luego de los ataques de los terroristas en el 2001, para que sepas, yo no sé si tú te acuerdas, pero y a raíz de la muerte de Filiberto Ojeda, el sistema correccional de Estados Unidos, la American Correctional Association, emitió una alerta diciendo que los ñetas estaban identificados con los macheteros. Fíjate, para que tú veas. Y entonces, ¿qué pasó desde ese momento, en el 2003, 2004, por ahí, hasta la elección? ¿Por qué ese cambio ideológico tan radical? Claro. Yo no tengo explicación. Que no sea lo que te he estado diciendo. Claro. Que terminando la guerra, la gente... Mira, la población penal ahora mismo ni siquiera tiene posturas sobre lo que ocurrió, lo que está ocurriendo con las luchas estudiantiles, con las luchas de los obreros, con la lucha contra el gobierno por lo que sea. O sea, tú no escuchas eso. Tú no escuchas nada. No, yo no sé quién es el líder de los ñetas ahora mismo, o de los 27, si hay alguno, ¿verdad? A lo mejor el indictment tiene los nombres y apellidos. Pero tampoco escuchas voces de lo que está pasando en las prisiones, como ocurría en los 70 y los 80 y los 90. O sea, así es que yo creo que estamos en un proceso de transición que si no podemos dejar bajar la guardia, o sea, los sistemas correccionales, si no tienen el ojo público, el ojo de las organizaciones, de la prensa, estar pendiente de lo que está ocurriendo, pues mira, va a pasar lo que pasó antes, vuelve al oscurantismo. Claro. Y empiezan a subir cosas y uno dice, ¿y por qué pasó esto? Pues mira, pues pasó esto, por esto y por esto. Ustedes no atendieron el asunto,
ustedes no quisieron que más nadie participara en el proceso de gobierno. Estamos en un gobierno compartido, Carmen Enid. Claro. Tú no puedes tener todo el mundo de un color en el sistema, porque eso, tú tienes que tener apertura. Tú tienes que tener grupos que tú puedas, las universidades, las organizaciones Civiles. no gubernamentales, Exacto. que opinen, que tengan opinión, que tengan acceso. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están las estructuras de la prisión después del huracán María, después de los terremotos, después del COVID? Todos esos problemas, ¿cómo, por dónde andan? Eso no puede seguir siendo tierra de nadie. Claro. Así que esa es mi opinión. Lorenzo, yo te agradezco muchísimo esta conversación. Yo creo que es una conversación, como tú dices, trayendo el contexto histórico, la perspectiva. Yo creo que la mirada del asunto carcelario no puede verse exclusivamente desde lo que hacen los confinados y lo punitivo. Exacto. Ahí, más allá de la mirada de rehabilitación, hay un contexto particular en que se dan los asuntos y la organización de los 27 y los nietas no es la excepción. Había que mirarlo desde este punto de vista. Y estamos empezando, estamos rasgando. Yo Claro. Te voy a llamar en por lo menos 2 semanas para hacer la segunda parte. Está bien, Porque acuérdate también de los oficiales de custodia, los empleados sí, civiles. No podemos dejarlos a ellos atrás porque ellos son un componente fundamental también. eso es una de las cosas que quiero traer en nuestra próxima conversación. Gracias siempre por estar disponible para Bonita Radio. Gracias, Carmen, y un saludo a todos desde Chicago. Bueno, cuídate mucho. Bueno, escuchamos a una persona que yo creo es de los más que sabe, de los más que trae el contexto correcto de lo que está ocurriendo en las cárceles en Puerto Rico. Y el asunto de cómo las autoridades federales se acercaron a una organización criminal que definen en el 2021 como esa organización criminal que en efecto se creó en el 1980, había que traer un contexto histórico para estar claro. ¿Cómo fue que surgieron? Y se nos quedó, y yo creo que en otro momento lo vamos a hablar, cómo ese mismo Partido Nuevo Progresista estuvo con las manos como por ejemplo de Epifanio Jiménez, vicepresidente de la Cámara en el cuatrenio 2005-2008, que tuvo una vinculación directa con José Coquito López, que lo fue a ver al hospital el día que lo tirotearon en Centro Médico y de hecho murió después en medio de ese atentado. Un Héctor Martínez que le gestionó la licencia de portación de armas al narcotraficante. Y el último caso, un José Figueroa Agosto que logró salir de prisión después que 2 legisladores en ese momento que estaban en la legislatura de Puerto Rico, entre ellos Antonio Toñito Silva, lo visitó en la penitenciaría estatal de Río Piedras y salió de allí con una orden falsa. Yo creo que todos esos contextos hay que establecerlos claramente y hay que traerlos. Esa es la historia de las organizaciones y es parte de la historia. Nos falta mucho más contexto y yo estoy segura que en una segunda entrevista lo vamos a traer con Lorenzo Villalba. Gracias por estar. Este programa duró un poquito más. Siempre recuerden que estamos en bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Siempre estamos en YouTube, iVoox, Spotify, todas nuestras aplicaciones, entre ellas Bonita Radio en Instagram y Bonita Radio en Twitter, Bonita-Radio en Twitter. Nos vemos, gracias Buen Vecino Café, Cooperativa Abraham Rosa y la Cooperativa de Vega Alta. Nos vemos mañana, es otro día, en Noticias con Café a las 8. Que descansen.